Si estás pensando en comprar un localizador GPS y todavía no conoces todas las tecnologías que existen para su posicionamiento, este vídeo te interesa. Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, en el que hoy vamos a hablar de los distintos tipos de tecnologías que usan los localizadores y los rastreadores GPS. Pero antes de nada quiero hacer un inciso, y me gustaría hablar del LBS, porque los vendedores utilizan este concepto de manera muy alegre, lo ponen en casi todos sus productos, y la verdad que es un poco de desconocimiento por parte del usuario y me parece entre comillas engañoso, porque el LBS significa, o lo que quiere indicar, es que son servicios basados en la localización, y evidentemente cualquier rastreador GPS pues es un LBS, ya que nos está dando una localización, no tiene mucho sentido, y normalmente lo usan únicamente para aquellos rastreadores o localizadores que están basados en la red móvil. Yo creo que es un concepto erróneo y que no debería de ser así. Por poner algunos ejemplos, podemos hablar de la aplicación de radar COVID, que es un servicio basado en la localización, pero está basado en la tecnología Bluetooth. Otros servicios, por ejemplo, Yasit, también son servicios basados en la localización. Donde tú estás, en ese momento, pues puedes ver alrededor el número de restaurantes que tienes cerca, puedes elegirlos para que te traigan la comida a casa. O, por ejemplo, los primeros servicios LBS que salieron allá, pues hará unos 15 años, por el 2005, 2008, son aquellos en los que estás en una gran superficie como el Corte Inglés y estás pasando por alguna sección y de repente te llega un SMS o una notificación al teléfono móvil diciéndote que algún producto está en oferta, o por ejemplo si pasas cerca de algún banco, pues que detecten que tú eres un cliente y te manden alguna oferta de si te quieren hacer algún préstamo o similar. Entonces utilizar el concepto LBS para este tipo de rastreadores para mí pues como que no encaja mucho y es un poco engañoso y son siglas que pues el usuario normal no conoce. Entonces, antes de hablar de todo eso, quería comentaros esto y ahora vamos a ver los distintos tipos de tecnología de localización que existen. Y el primero y el más famoso de todos ellos es el sistema GPS. Bueno, pues la primera tecnología de posicionamiento, la más famosa de todas, es el sistema GPS, o también conocido como Sistema de Posicionamiento Global. Es un sistema que fue desarrollado por el ejército de los Estados Unidos, bueno, pues allá por la Guerra Fría, y consiste en una constelación de satélites que están dando vueltas alrededor de la Tierra. Dispone de 6 órbitas geoestacionarias, es decir, que el satélite siempre está a la misma distancia de la Tierra, y en cada órbita tenemos 4 satélites, con lo cual el sistema GPS está formado por 24 satélites. Estos satélites continuamente están dando la posición, fecha y hora para que luego desde Tierra recibamos todas las señales o las máximas posibles de los satélites que están de encima nuestro y de esta manera podamos hacer la triangulación de la señal y así conseguir un posicionamiento con una precisión bastante buena. Normalmente el GPS tiene 3 niveles de posicionamiento: el sistema comercial, que es el gratuito en el que podemos acceder todos, que puede rondar los 20 metros de error, pero después hay otros 2 servicios, por ejemplo el servicio militar, que apenas tiene 10 centímetros de error. Sí, o sea, pues son capaces de meter un misil por dentro de una chimenea, para que veáis la efectividad de este sistema. Después también tienen un modelo de pago en el que, bueno, pues seguramente, dependiendo de la cuota que pagues, te da más o menos precisión, pero seguramente ronde menos de 1, 2, 3, 4, 5 metros de error. Además del sistema de posicionamiento GPS, tenemos el sistema GLONASS, que es el equivalente, pero el hecho por los rusos, y también el Galileo, que este es el equivalente europeo. Así que ahora mismo para poder posicionarnos tenemos 3 sistemas distintos: el GPS, el GLONASS y el Galileo. Así que cuando queramos buscar un localizador, pues es muy interesante saber qué sistema está usando, si el sistema GPS, si el Galileo o el GLONASS, o incluso hay algunos que tienen los mixtos, que pueden tener el GLONASS, el GPS o el Galileo. Entonces, cuantos más sistemas sea capaz de recoger, pues mucho mejor, mayor precisión vamos a tener. Y sobre todo, lo más importante, que el posicionamiento va a ser mucho más rápido. ¿Y con esto qué quiero decir de que va a ser mucho más rápido? Bueno, pues imaginaros que tenemos nuestro localizador apagado y le queremos encender. Pues por lo general, un dispositivo viene a tardar unos 2 minutos en coger la posición GPS. La verdad que es bastante tiempo. Pero si, por ejemplo, es capaz de coger la red de satélites GPS y la red de satélites GLONASS o Galileo, va a tener muchos más satélites encima suyo y entonces va a ser bastante más rápido a la hora de buscar el posicionamiento y de ubicarse. Entonces es una cosa bastante interesante a mirar, el que disponga de la opción de poder conectarse a más de un sistema de localización. Así que resumiendo, ventajas que tenemos de estos sistemas de posicionamiento por satélites. Bueno, pues que la precisión es bastante buena. Podemos estar en cualquier parte del mundo y siempre que estemos en el espacio libre, pues el error puede rondar los 10-20 metros de
de precisión. La verdad que son números que son bastante buenos. Y como desventajas principalmente tenemos dos. La primera ya la hemos hablado, que es cuando se reinicia nuestro localizador GPS, que lo que tarda es unos 2 minutos en captar la localización de suficientes satélites como para posicionarse. Aunque ya hemos visto que si se combina con otros sistemas como el GLONASS o el Galileo, pues va a tardar algo menos. Por lo general, este proceso, cuanto más tiempo tarde, más consumo de batería hace, ya que aquí está radiando muchísima potencia para coger la cobertura de los máximos satélites posibles. Es verdad que una vez que ya ha conseguido ese posicionamiento, el consumo de batería ya empieza a ser moderado, pero para conseguir esa cobertura inicial nos va a consumir bastante, así que cuanto menos tarde, pues menos va a consumir. Y la otra es la cobertura. Es decir, el enlace que tendremos con el satélite. ¿Por qué? Porque en cuanto empecemos a tener obstáculos de por medio, por ejemplo, pues árboles, que estemos en una zona densa de bosques o casas de media altura, la calidad del enlace se va a reducir bastante. Entonces vamos a empezar a perder enlaces con algunos satélites. Vamos a estar conectados con menos satélites, con lo cual la precisión va a ser menor. Y ya no os digo nada si, por ejemplo, estamos en ciudades como Nueva York o Hong Kong, donde hay edificios súper altos, entonces la señal GPS ya no llega abajo, con lo cual no vamos a recibir o vamos a tener muy poca cobertura. O por ejemplo, si entramos en un garaje subterráneo, en donde es muy difícil que penetre la señal de los satélites. En estos casos vamos a perder la cobertura y hasta que no salgamos a un espacio abierto o con mejor cobertura, pues no vamos a volver a tener esa señal GPS. Y mientras tanto va a estar gastando muchísima batería para intentar conectarse. Entonces, como veis, pues estas son las principales desventajas que tenemos de estos localizadores. Pero no queda aquí la cosa. Ahora vamos al segundo tipo de tecnologías, que es el AGPS. Pues el AGPS o GPS asistido lo que hace es acelerar el proceso de posicionamiento cuando se está reiniciando uno de nuestros localizadores GPS. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, pues a través de las redes móviles. Nuestros rastreadores deberían de tener una tarjeta SIM conectada que les va a permitir acceder a internet y van a preguntar a un servidor en concreto. Este se llama AGPS Server. El AGPS Server lo que tiene mapeado es todas las celdas del planeta y sabe en qué coordenadas tiene cada una de ellas. Una vez que sabe esas coordenadas, también sabe qué satélites están posicionados encima de ella, y lo que hace es mandar un mensaje al rastreador GPS para decirle su posición, más o menos con un error de entre 100 metros y 1 kilómetro. Pero hasta aquí únicamente han pasado unos 7 u 8 segundos, 4 o 5 segundos que tarda en conectarse a la red móvil y otros 2-3 segundos entre que envía la petición y recibe la información del AGPS Server. Entonces, en unos 8 o 10 segundos ya tenemos una posición aproximada de 100 metros a 1 kilómetro. Una vez que ya tiene esta posición inicial, los localizadores ya saben qué GPS van a tener encima suyo, con lo cual el posicionamiento se acelera muchísimo y viene a ser entre unos 30-40 segundos, frente a los 2 minutos que teníamos con la tecnología anterior, con solamente el GPS. Así que como veis, la mejora es bastante interesante. Así que este sistema tiene bastantes ventajas. La primera de ellas es que nos posiciona muchísimo más rápido. Esto significa aproximadamente un 300% bastante más rápido que de la otra manera. ¿Y esto es bueno para qué? Para el consumo. Va a consumir bastante menos energía y de esta manera pues la batería nos va a durar más, que esto es bastante interesante. También otra ventaja es que, por ejemplo, cuando entramos a un túnel o cuando entramos a un garaje, a un subterráneo, pues en ese momento podemos perder la cobertura de nuestros satélites. Entonces, en ese momento nos vamos a posicionar gracias a que estamos conectados a internet y el AGPS Server nos va a indicar más o menos en qué zona estamos. Con lo cual, en cuanto salgamos de ese túnel o salgamos del garaje, el GPS va a coger sus coordenadas bastante más rápido que de la otra manera. Igual que antes, pues el consumo de batería viene a ser mucho menor. Así que nos aporta bastantes ventajas. Pero también tiene una desventaja. Y es que hemos dicho que para eso necesita conectarse a internet. O sea, necesita tener una tarjeta SIM y conectarse a la red de paquetes, es decir, tener una tarifa de datos, con lo cual eso es un coste adicional que antes no teníamos, por lo que tendremos que pagar una mensualidad de una conexión de tarifa de datos. Aunque también os recuerdo que el consumo de datos que hacen estos dispositivos es ínfimo. Podemos estar hablando de como muchísimo, usándolo 24 horas 7 días a la semana, podemos estar hablando de unos 50 megas al mes, pero ya tenemos que tener contratada esa tarifa móvil. Y ahora vamos a ver el siguiente tipo de geoposicionamiento, que es a través de las redes móviles, haciendo trilateración de las estaciones base que tenemos alrededor. Este sistema de geoposicionamiento utiliza el algoritmo matemático de trilateración, pero en vez de hacerlo entre los satélites que están volando en el espacio, lo hace a través de las antenas móviles que nos encontramos alrededor. Entonces, por ejemplo, si nuestro dispositivo es un dispositivo 2G, 3G o 4G, dependiendo de la tecnología, se va a conectar
o va a estar detectando esas antenas móviles que tiene alrededor. Y en función de la potencia que les llegue de cada una, como recibe las coordenadas de dónde están, pues va a hacer un cálculo matemático para saber de manera aproximada cuál es su posición. Así que a mayor número de antenas, pues vamos a tener mayor precisión en nuestro posicionamiento, y cuanto menos tengamos, pues va a ser inferior. Vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que nos encontramos en una ciudad grande de alta densidad de población como pueda ser Londres y de repente recibimos la señal de una antena móvil. En este caso lo que nos va a decir nuestro localizador es que vamos a estar dentro de ese círculo, dentro de ese radio que está emitiendo esa estación base, pues nos va a poner en un sitio, con lo cual vamos a tener un error bastante grande, y eso sí nos da la localización, pero puede que nos esté dando el LAC de la celda, que es el número de identificador de esa celda móvil, que no nos va a aportar ningún dato, simplemente que estamos conectados ahí. Así que aquí el error es bastante grande. Pero imaginémonos que de repente pues aparece otra estación base que tenemos alrededor y también nos llega señal. Entonces, en ese caso, las señales que se están solapando, veis esa zona de solape, es la probabilidad en la que nos encontremos ahí, donde ya el error se reduce muchísimo, como habéis visto. Pero lo ideal es que haya una tercera, por lo menos que tengamos una tercera. ¿Para qué? Para que de esta manera sí podamos hacer una trilateración con una bastante precisión. Como veis, cuando aparece una tercera antena radiando, pues ya se reduce muchísimo esas zonas de solape y la probabilidad de que nos encontremos en esa pequeña zona de en torno a unos 100-200 metros cuadrados es bastante grande. Y aquí ya sí, el error es bastante pequeño. Por ejemplo, más o menos viene a rondar entre 100-150 metros en grandes poblaciones, en grandes densidades de población. Aunque aquí también tiene que ver mucho por la tecnología, si es tecnología 2G, 3G o 4G. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues que al final los operadores, las tecnologías 2G y 3G las están relegando un poco en segundo plano. ¿Por qué? Porque pretenden sus apagados en 3, 4, 5 años. Entonces, el mayor número de antenas, mayor número de frecuencias disponibles es en 4G. Entonces, aproximadamente un 30% de las antenas que tenemos en nuestro territorio nacional es solamente 2, 3G, con lo cual la probabilidad de tener muchas alrededor se reduce. Con lo cual estos dispositivos antes nos daban mucha más precisión, pero ahora cada vez nos van dando menos precisión. Entonces, si usamos este sistema, lo ideal es tener un dispositivo 4G, lo que pasa que cuesta muchísimo dinero. Y tener un dispositivo que cuesta mucho dinero para que nos dé una posición aproximada no tiene mucho sentido. Entonces, este sistema estaría muy bien 2G, 3G, acompañado de un sistema GPS, que es el primero que hemos visto. Entonces, un mix sería lo perfecto, que es lo que nos dan muchos dispositivos. Por ejemplo, aquí tenemos el GF07, que únicamente nos da posicionamiento vía Wi-Fi o nos da posicionamiento vía LBS, entre comillas. Y esto es lo que pasa en las grandes ciudades, pero según nos vamos saliendo donde la densidad de antenas cada vez va siendo menos, que igual tenemos únicamente cobertura de 2 antenas, aquí el error puede llegar perfectamente entre 500 metros y 1 kilómetro, porque al final tenemos una zona de solape que es mucho mayor y la trilateración, el cálculo matemático, pues nos va a producir ese error. Pero ya si nos vamos a zonas remotas de bosques o montes, únicamente tenemos cobertura, con suerte, de una única antena y nos va a pasar como comentábamos antes. Nos va a dar bien el número de celda, de LAC que tiene el identificador de esa torre, o bien nos va a dar una posición dentro del círculo de radiación que tiene alrededor. Si la antena radia 5 kilómetros, pues nos va a dar pues seguramente la posición como un error de 5 kilómetros. Las principales ventajas de este tipo de dispositivos es que son low cost, que aproximadamente por 4 o 5 euros tenemos un dispositivo que nos puede dar una localización aproximada y que está muy bien pues en zonas de alta densidad de población donde vamos a tener muchas antenas alrededor, porque ahí el error pues puede rondar los 100-150 metros y nos da una zona aproximada de dónde está nuestro localizador. Pero si nos vamos a zonas interurbanas donde la densidad de población es menor, con lo cual también habrá menos antenas, pues ese error va aumentando y bueno, podemos llegar hasta incluso de errores de varios kilómetros, como hemos dicho. Entonces aquí vamos a jugar con calidad-precio. Tenemos por muy poco dinero una posición aproximada, que si lo que te importa es tener una localización aproximada, pues este dispositivo te va a venir fenomenal, porque únicamente con una tarjeta SIM la conectas para enviar mensajes o llamadas, no hace falta enviar paquetes, aunque también depende del dispositivo, y por una pequeña cuota mensual de una tarifa móvil y el dispositivo que nos viene a costar 4 o 5 euros, pues ya tenemos esa localización aproximada si nos vamos a mover siempre por ciudades. En cuanto nos alejemos, pues sabemos y tenemos que ser conscientes de que el error va a aumentar y puede ser bastante grande. Y hasta aquí este tipo de geoposicionamiento. Ahora nos vamos a pasar al posicionamiento vía Wi-Fi. Ahora nos toca el WPS o sistema de posicionamiento por Wi-Fi. Aquí lo que hacemos es hacer una lectura de las Wi-Fi que tenemos alrededor. Cuando tenemos en nuestro router Wi-Fi, cuando está radiando la Wi-Fi, normalmente tiene un BSSID, que es el identificador de cómo se llama nuestro Wi-Fi. En caso de que, por ejemplo, pues no lo tengamos en oculto. Si lo tenemos en oculto, pues no se va a ver. Pero si no está oculto, como es la gran mayoría de las configuraciones que tenemos en casa, cualquiera puede identificar dónde está ese Wi-Fi. Y dependiendo con la potencia que nos llegue,
GPS, pues más o menos sabemos a qué distancia está. Pues normalmente los proveedores de servicio, por ejemplo Google, lo que tiene es mapeado todas las redes wifi del planeta. ¿Sabéis ese coche de Google que va por las ciudades y va haciendo fotos con el Street View? Pues no solo saca fotos, lo que también está haciendo es guardar en una base de datos todas las wifi por las zonas en las que está circulando, y en esas coordenadas GPS las tiene mapeadas. Así que muchas veces cuando usamos Google Maps, nada más abrirle nos está dando una posición que está alejada de nosotros, y a los pocos segundos lo que ocurre es que nos posiciona. Pues lo que está pasando es que inicialmente está identificando una serie de wifi a nuestro alrededor, que las triangula y nos pone en un punto concreto, y está a la espera de recibir la señal GPS, ya que tiene unas coordenadas iniciales y sabe qué satélites vamos a tener luego encima, y ya luego corrige la posición a una posición más exacta, y de esta manera pues funciona el posicionamiento por wifi. Normalmente si solo nos posicionamos por wifi podemos tener un error de unos 100 metros, pero esto solo se da en grandes ciudades. Por ejemplo, una de las principales ventajas de este tipo de posicionamiento es que en grandes ciudades como Nueva York o Hong Kong, que hay edificios altísimos y solemos tener problemas de cobertura GPS, como hay tanta densidad de población, hay tanta densidad de redes wifi, es muy fácil hacer una triangulación con bastante precisión. Seguramente ahí estamos hablando de un error de menos de 100 metros. Para no tener una cobertura GPS, pues la verdad que está bastante bien. Pero ¿qué ocurre en áreas interurbanas o en ciudades poco pobladas? Que la densidad de wifi que tenemos alrededor es bastante reducida. Entonces el error va a aumentar muchísimo o incluso no vamos a saber capaz de posicionarnos. Así que este sistema es bastante interesante para ciudades con alta densidad de población y que tengan pues edificios muy altos, donde el GPS no llegue y no tenga ese tipo de coberturas, pues el WPS funciona fenomenal. Pero si nos vamos a zonas más interurbanas con menos población, donde haya menos wifi, pues vamos a tener un mayor error. Y ahora nos vamos a la siguiente tecnología, y es el posicionamiento por Bluetooth. Bueno, pues con la tecnología Bluetooth, además de utilizar los cascos para escuchar música, conectarnos al coche, a las impresoras, también podemos saber a qué distancia nos encontramos, por ejemplo, de este localizador Bluetooth. Sí, también podemos hacer esas cosas. Pero hay un antes y un después, y esto depende de la versión de Bluetooth que tenga tu dispositivo. Con las versiones anteriores a 5.0, como es el caso de este pequeño localizador, lo único que podíamos saber es a qué distancia nos encontrábamos del dispositivo. Es decir, podemos saber que está a 10, a 15 o a 20 metros de distancia, pero no sabemos en qué dirección. Bueno, pues con las últimas actualizaciones que ha habido de Bluetooth, a partir de Bluetooth 5.1, lo que ocurre es que los dispositivos vienen con una red de antenas, con varias antenitas. Entonces recibe varias señales, cada una de las antenas, y ahora sí, ahora se puede saber en qué ángulo viene la señal que estamos recibiendo de nuestro localizador Bluetooth. Así que si sabemos el ángulo, sabemos la dirección. Por los niveles de potencia podemos saber la distancia y encima ahora sabemos la dirección, con lo cual podemos saber la posición exacta de nuestro localizador Bluetooth. Gracias a esta nueva tecnología, a la Bluetooth 5.1, que es bastante novedoso, que ha salido hace poco, pues salen un montón de aplicaciones, como por ejemplo pues en los estadios de fútbol, en los museos, en los aeropuertos, que nos va a permitir viajar pues a través de esos espacios para ir a donde queremos llegar. Por ejemplo, si queremos llegar a una terminal concreta del aeropuerto, pues si tenemos activado nuestro Bluetooth, nos puede guiar por a través del aeropuerto con realidad aumentada a llegar a la terminal y sin tener que estar mirando todas las señales, simplemente viendo la pantalla de nuestro móvil. Lo mismo ocurre por museos. Si queremos ir a ver un determinado cuadro o una escultura, podemos ir allí directamente e incluso nos dará la información cuando nos acercamos. O en los estadios de fútbol, si queremos ir a una butaca determinada, simplemente mirando nuestro móvil podemos llegar allí. Y es una cosa que ya está aquí y vamos a ver dentro de muy poquito tiempo. También nos va a servir pues para tener dispositivos así de pequeñitos como este, o si no como el AirTag que acaba de sacar Apple hace muy poquito, que voy a hacer una review que verás en el futuro y si saldrá por aquí en esta etiqueta, así que si estás interesado puedes echarle un ojo. Pues de esta manera, con este tipo de dispositivos podemos localizar las llaves, podemos localizar pues cualquier cosa que le pongamos este tipo de tag o este tipo de rastreador Bluetooth, pues en un radio de unos 20 o 30 metros. Pero es que vamos un poco más allá y no me quiero adelantar, pero es que Apple ha desarrollado un servicio súper potente que incluso podemos
podemos localizarlo a kilómetros, o que una persona detecte lo que hemos perdido. Podemos ponerlo en un coche, podemos ponerlo en una bicicleta. Nosotros ese AirTag decimos que lo hemos perdido, y si un iPhone pasa cerca, automáticamente va a detectarlo y le va a decir a ese usuario que está perdido ese AirTag, y puede hacer una llamada para decirle a la persona que le pertenece que, oye, que ha encontrado pues las llaves que ha perdido, o ese AirTag que corresponde pues a lo que tenga el asociado. La verdad que ha creado un servicio súper potente y súper novedoso, y quién diría que con una localización Bluetooth que en apenas tiene una cobertura de unos 20-30 metros podamos encontrar algo que está a kilómetros de distancia. Así que si quieres más información sobre esto, pincha ahí en la pestañita y podrás ver el vídeo. Principales ventajas: que por lo general son dispositivos que son bastante baratos, que los podemos localizar con nuestro móvil, aunque por contra, bueno, pues tiene una pequeña cobertura, un pequeño alcance, aunque ya os digo, servicios desarrollados como los de Apple podemos encontrarlo a nivel de kilómetros gracias a la red colaborativa de todos los dispositivos Apple que tenemos en el planeta. Que no es de descartar, bueno, pues que seguramente Google y otras marcas pues desarrollen un sistema parecido y también lo puedan implementar en su ecosistema. Y ahora vamos a pasar a la última tecnología de geoposicionamiento, y es a nivel IP. Cuando accedemos a Internet y a través de nuestra IP pública nos podemos localizar. Vamos a verlo. Y la última tecnología que vamos a ver para el geoposicionamiento es a través de nuestra IP pública. Nosotros, cada vez que nos conectamos a Internet, bien con el dispositivo móvil, bien con un PC, cuando accedemos a Internet lo hacemos a través de una IP pública, y esa IP pública es única. Solamente un dispositivo puede tener esa IP, y esa IP está asociada a un proveedor de servicios. Por ejemplo, en mi caso, a través de Telefónica. Pues ese proveedor de servicio tiene un pool de IPs que asocia a cada uno de sus emplazamientos. Por ejemplo, nos encontramos aquí en Madrid y Telefónica vamos a suponer que tiene 10 centrales, y en cada una de estas centrales tiene un grupo de direcciones públicas. Pues entonces se supone que yo voy a acceder a la central más cercana de mi casa y me va a asignar una IP. Y esas IPs son visibles al mundo entero. Por ejemplo, cuando accedemos a través de WhatsApp, WhatsApp sabe cuál es mi IP pública. O cuando yo accedo pues, a Google y quiero buscar en una página web, por ejemplo, de Microsoft.com, y él sabe con qué IP pública estoy accediendo. Y él sabe que estoy en Madrid, que estoy en España, con lo cual seguramente me va a redirigir a su página web en español. Con lo cual nos está dando un valor añadido este tipo de localización. Son para servicios de valor añadido, como pues la traducción de las páginas web, o por ejemplo si estamos haciendo la búsqueda de una cerrajería o una joyería, pues él, una vez que ya sabe esa IP pública y sabe más o menos en qué posición estoy, pues seguramente Google, cuando yo vaya a hacer esa búsqueda, en las primeras búsquedas me va a poner qué joyerías o qué cerrajerías tengo cerca de casa, con lo cual pues nos da ese servicio adicional, ese servicio enriquecido, ese valor que sin nosotros saberlo pues nos lo están ofreciendo. Entonces, como ventaja pues tenemos este valor añadido. Como desventaja, bueno, pues la precisión de la posición pues es bastante mala. ¿Por qué? Porque yo seguramente a la central que me estoy conectando está a 1 kilómetro de mí, con lo cual no me sirve como un geoposicionamiento de gran precisión, pero sí me sirve, por ejemplo, para saber en qué ciudad estoy. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un ejemplo con el ordenador. Por ejemplo, hay una página web que se llama What's My IP Address. Entonces, si pinchamos, dejo el enlace abajo en la descripción por si lo queréis tener. Entonces, una vez que entramos en la web, lo primero que nos dice es que tenemos nuestra IP, versión 4 en este caso, y es esta IP pública la que se me ha asignado ahora mismo. Aunque aquí abajo pone IP estática de Telefónica de España, no es cierto. ¿Por qué? Porque yo si apago o enciendo la ONT o el router me va a dar otra dirección IP. Yo no tengo ningún servicio contratado de IP estática o cada 24 horas se me va a cambiar esta IP. Entonces, esta IP es la que tengo ahora mismo, pero mañana tendré otra. Pero como veis me dice que la ciudad en la que me encuentro es Madrid, región Madrid, la comunidad, y el país es España. Y si nos vamos al mapa, en este caso pues no me deja hacer zoom, pero sí se ve que estoy en la zona de Madrid Norte, ¿no? De Madrid Norte para arriba. Con lo cual, bueno, pues tiene un error bastante considerable. Como veis dice la ubicación no es precisa, pero por lo menos sabemos en qué zona y en qué región nos encontramos. Bueno, pues esta es la última tecnología que quería mostraros de geoposicionamiento. Así que simplemente quería darte estas nociones básicas, bueno, pues para que tú sepas el tipo de tecnología que existen y de esta manera, cuando vayas a elegir un rastreador GPS, pues elijas el que mejor se adapta a tus necesidades y también sepas las ventajas, desventajas y si requiere algún coste adicional. ¿Y qué conclusiones sacamos? ¿Cuál es el mejor de todos? Pues hombre, realmente el mejor, no podremos decir que el mejor es uno y nos quedemos con eso. ¿Por qué? Porque todos tienen sus ventajas y todos tienen sus desventajas. Entonces, el dispositivo ideal no es el que se
se centre en una sola tecnología, sino el que sea capaz de gestionar varias de esas tecnologías. Por ejemplo, para mí el rastreador ideal es aquel que tenga por lo menos un localizador GPS, porque de esta manera cuando estoy en el espacio libre el error pues ronda los 10-20 metros, que está muy bien, pero hemos visto que tiene la ventaja de que cuando pierde la señal pues tarda mucho tiempo y gasta mucha potencia en volver a coger la posición. Pues entonces, si a este localizador GPS le añadimos la tecnología AGPS, que de esta manera a través de la red móvil de paquetes pues se va a comunicar con el servidor AGPS y nos va a dar esa posición inicial, pues vamos a tener esa ventaja, ¿no? Nos va a dar la posición bastante más rápido, una posición aproximada, vamos a gastar menos batería y de esta manera pues va a coger señal de los GPS bastante más rápido. Pero no es suficiente con esto. ¿Por qué? Porque si por ejemplo entramos a un garaje o estamos en un túnel y perdemos esa señal, por ejemplo también podemos perder incluso la señal móvil, pues puede ser interesante también tener un dispositivo Wi-Fi que sea capaz de coger las Wi-Fi que tenemos alrededor. Y de esta manera también nos puede dar una posición aproximada aunque no tengamos ni cobertura GPS ni cobertura móvil. Con las coberturas Wi-Fi pues nos va a dar ese posicionamiento de manera bastante aproximada y vamos a saber que está por esa zona. Entonces, como veis, dependiendo de las necesidades que tengáis, pues deberíais de seleccionar pues un tipo de rastreador u otro. Normalmente el fabricante te dice cuáles son los sistemas de geoposicionamiento que usa y también las prioridades. Normalmente, por ejemplo, el GF09, el fabricante nos dice que tiene posicionamiento vía Wi-Fi como prioridad. Después tiene AGPS y por tercero tiene el LBS, que es el posicionamiento vía móvil. Y la verdad que bueno, me parece bastante interesante, funciona bastante bien, funciona mejor que su hermano pequeño, que es el GF07, que bueno, pues que tiene sus problemillas y con este pues han sabido mejorar el sistema anterior. Y lo mismo, un dispositivo de 5 o 7 euros que parece bastante interesante con una pequeña de tarifa de datos. Aunque realmente si lo que quieres es precisión, pues nos tendríamos que ir pues a este tipo ya de localizadores, este GPS Tracker, el GT02 o este de Sinotrack, el ST903 o el ST901. Entonces, como ves, hay un gran ecosistema de rastreadores GPS y de distintas marcas. Pero bueno, yo creo que con estos tips que hemos estado viendo seguramente seas capaz de hacer la mejor elección de todas. Así que nada, espero que el vídeo te haya gustado. Por aquí tienes otros vídeos que te pueden interesar de tema de rastreadores GPS y si no estás suscrito, suscríbete para que así de esta manera cada vez que suba un vídeo estés enterado y puedas verlo. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.